no creo que haya alguien que diga, no, este es un maestro común o, o un escritor común. Es como que penetra y te cambia las cosas. Que habla de Urano, que Claro. como lo que podemos ver, acá hay un cero. Y por otro lado, estoy yendo a algo que no veo dónde está el piso. No sé con lo que me voy a encontrar. En el aire no hay piso. El cero es muy uraniano. ¿Por qué? Delante de otro número es la nada misma. Y detrás de otro número es un salto de escala, una potenciación cada exponencial. La creatividad es un vacío angustiante o una invitación a una expresión de potencia cada vez más mayúscula. Expansiva y claro, La creatividad surge del vacío. El vacío es la hoja en blanco. Si ya esa hoja contiene algo, me condiciona mi creatividad. La maravillosa oportunidad creativa viene unida de un modo insalvable con el angustiante vacío. Y eso es Urano. es para abrirle ¿Eh? la puerta y que entre a la vida sin tanto temor. Uno puede tener esta iluminación rápida de rayo, se siente convocado a esa iluminación, puede parecer hasta delirante. Y el problema es cómo realizo esa visión con las herramientas y la sustancia del presente, porque quizás esa visión del futuro que tuve, muy real, para nada imaginaria, muy real, no cuenta con los elementos para ser plasmada hoy o requiere una audacia y un salto cualitativo esa realización. Quiero decir, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hubo un montón de sensibilidades, de percepciones humanas, no sensibilidades, percepciones mentales humanas que vieron que el ser humano podría volar en aparatos, sin tener, sobre todo a finales del siglo XIX, herramientas concretas para poder llevarlo a cabo, sino bajo formas desopilantes, bicicletas con alas, etcétera, etcétera. La visión era correcta, las posibilidades materiales había que dar un salto cualitativo en su utilización, porque mediante el modo habitual de utilizarlas, esa visión no podía desarrollarse. Hay un salto al vacío, por eso la imagen del loco es muy correcta. Un salto al vacío, un salto a lo creativo. Acá ya me quisiera meter un poco más en lo que nos pasa cuando nos rebelamos contra una cosa que ya estaba instaurada y que ya nacimos con esto y probablemente haya generaciones atrás que no hayan podido acceder a su propia energía uraniana. Lo creativo siente que toda realización es la negación de la creatividad. Ujú. Es decir, lo que es vínculo se transforma en disociación. Hay una lucha a muerte respecto a quién es poseedor absoluto de la creatividad, el padre o Oh, el hijo. ¿Eh? Y esto va muy de la mano con cierta forma de entender la creatividad muy desde la mirada del varón. ¿Eh? En la historia de la humanidad, respecto al uraniano, surge una pregunta, un interrogante notable, ¿no? ¿Qué ha pasado con la creatividad de la mujer? Que aún hoy, por suerte ya esto está pareciendo cada vez más desopilante e insólito, pero hasta hace muy poco tiempo atrás le fue negada la posibilidad de desarrollar creatividad. Quiero decir, ¿cuánto hemos perdido como humanidad de conocer obras escultóricas de mujeres, obras, pinturas de mujeres, sinfonías de mujeres? Conocemos toda la música clásica generada por varones, pero lo que nos hemos perdido, ya quiero salir de la injusticia para llevarlo a un plano menos moral, menos de si está bien o está mal, sino de la pérdida que este malentendido ha generado respecto a manifestaciones de creatividad. Porque en términos de masculino o de varones y mujeres,
aún los varones han estado muy condicionados a reproducir la forma establecida, ¿eh? Y también nos hemos perdido de un caudal de creatividad que podría haber surgido de varones liberados de seguir reproduciendo el statu quo, ¿no? Y aquí surge algo que, si me permitís, desde el relato griego, que muy bien refleja el conflicto psicológico, también aparece la pesadilla y la distorsión de representarnos el vínculo entre realización, creatividad, Saturno y Urano en términos de polarización, ¿no? Cuando la humanidad descubre el uraniano, más o menos en sincronicidad al descubrimiento astronómico del planeta al cual se le puso nombre Urano, finales del siglo XVIII, la posibilidad en la humanidad de plantearse quién soy yo como individuo más allá del orden establecido es absolutamente novedosa, ¿eh? Y en gran parte del mundo hoy todavía es inexistente. Pero cuando aparece esa ocurrencia de vivir la creatividad y lo uraniano en una vida individual, lo primero que aparece es significar lo creativo como la negación de la realización. Es decir, lo creativo aparece asociado a rebeldía, a oponerme al orden establecido, ¿eh? Como si eso fuera un canal legítimo y suficiente para dar cuenta del uraniano. Y en verdad es muy necesaria la meditación de que cuando lo uraniano, cuando nuestra creatividad se canaliza en oposición al orden establecido, el poder lo sigue teniendo el orden establecido. Porque el rebelde se define como uraniano a partir de oponerse a el principio de realidad, quién soy yo, sigue teniendo como centro el orden establecido. Yo soy el que se opone al Ah, orden establecido. claro, claro. Pero eso es insuficiente para dar cuenta de lo creativo. Lo creativo está más allá de subordinarse o rebelarse al orden establecido. Esto me trae lo de el autor, la autoridad y el autor. Claro. Si voy a ser autor, voy a tener una autoridad sobre mi creación. ¿Por qué estar, como vos bien decís, esto de el otro está enfrentado a mí y yo debo, porque ahí se pierde todo, se pierde toda la posibilidad que se abre con Urano. Mientras yo me defino que soy por oposición al padre, el poder lo sigue teniendo el padre. Porque la pregunta uraniana es: ¿quién soy yo más allá de padres y madres? ¿Quién soy? ¿Dónde está lo creativo de la vida que me anima? ¿Cuál es el compromiso con la creatividad de la vida que me anima? Más allá de padres, madres e hijos, ¿eh? Y esto es interesante. Vos usaste la palabra autoridad, que es una palabra muy saturnina, pero que refleja, a poco de meditarla, el por qué Saturno era regente de Acuario y por qué Saturno tiene vínculo con Urano. Autoridad es calidad de autor. O sea, yo tengo autoridad porque tengo propia experiencia, no porque reproduzco cierto modelo, protocolo o norma externa. La autoridad surge de la propia experiencia, del compromiso íntimo, personal, individual con la vida, sin marcos de referencia y de seguridad. Con lo cual, la autoridad surge de la libertad uraniana. Y esto también permite recordarnos, por lo pronto, autoridad no tiene nada que ver con subordinarme de un modo rígido a mandamientos. Al mismo tiempo, hay algo que nos recuerda que en el hecho de ser padres, tanto madre como padre, lo que hay es un acontecimiento altamente uraniano. El momento en que el espermatozoide, uno de millones, accede al óvulo, es impredecible, no se puede planificar, ocurre o no ocurre de un modo que está más allá de nuestro control. Es decir, lo que nos constituye como padres
es un hecho uraniano. Totalmente. Y esto todavía es esotérico. Cuando hay una concepción, muchas mujeres lo sienten. Claro. Se siente se habilitó un canal que un montón de científicos no podrían ser exactos y esto va Ajá. más allá. Exactamente. O sea, lo que nos constituye como padres, generadores de vida, no es un hecho formal de obediencia a ciertas normas, sino que es un hecho absolutamente imprevisible y creativo y uraniano. Claro, no es la comunión y el bar mitzvah, no es tal fecha, ahora se va a transformar en tal cosa. Ocurre, Ah, ocurre, y nos constituye como padres y madres. Y también la palabra, es muy interesante meditar que la palabra responsabilidad, que la tenemos asociada a Saturno por el lado de carga, peso, ya responsabilidad suena a aburrido, pesado. La responsabilidad compromete mucho la libertad. La responsabilidad saturnina compromete y está íntimamente, indisolublemente vinculada con la libertad uraniana. ¿Qué quiero decir? Si tengo capacidad de respuesta, no dependo de otro. Si soy responsable, no dependo de otro. Y si no dependo de otro, soy libre. De modo que la única posibilidad de ser libre es ser responsable. No es cierto que la responsabilidad es el ahogo y la represión de la libertad. Como no es cierto que la palabra autoridad es el ahogo. La responsabilidad es condición de la libertad. Solamente podemos experimentar libertad si somos responsables, si tenemos capacidad de respuesta. Si no la tenemos, otro tomará responsabilidad por nosotros y allí perderemos libertad. ahora, en una clase vos habías comentado, hablando de Urano, que si vos habías podido describir bien lo que sucede uranianamente en nosotros, muchas de tus alumnas en ese momento podíamos llegar a brotar las lágrimas, es porque hay una carga uraniana importante. Y el exilio también, no el loco, el marginado, toda esa parte nuestra que vamos dejando y no nos responsabilizamos de ella, es como que en un momento te sacan de circuito de la realidad y no tenés una locación directamente. Estás Claro, fuera claro, del... claro, claro, claro. Sí, exilio y liberación es también un yin yang, ¿no? Nosotros queremos ser libres perteneciendo, ¿viste? Queremos ser libres adentro del castillo, adentro de la palizada de la tribu, de la aldea. Hay algo del desafío de la libertad y del compromiso con lo que intuimos creativo que nos va a exigir ir más allá de lo seguro. Por eso la imagen del loco está asociada a alguien que está por dar un paso al vacío. Desde la conciencia encarnada parece un acto suicida, la locura parece la negación de la vida, pero desde un punto de vista simbólico, esto refleja, si pensamos que Capricornio es lo alto de la montaña, Acuario es el salto al vacío, así de literal con la imagen del loco. Desde un punto de vista más simbólico, esto remite a que la vivencia de lo creativo y libre, la vivencia uraniana, convive con un sentimiento de, de angustia de vacío. Esto no es un equívoco, convive con un sentimiento de angustia de vacío que en caso de dominar en forma absoluta la conciencia, claro, bueno, conduce al desequilibrio psicológico y potencialmente a la psicosis, a la esquizofrenia. ¿Eh? Pero en la medida que la conciencia es madura y templada, puede cada vez desarrollar
más aptitud para tolerar esa angustia de vacío. Cuando somos niños, la angustia de vacío es muy reducida. No hay angustia del vacío. Aparece el vacío y lloro a los gritos. Ujú. El desarrollo de conciencia implica una madurez de la ecuación seguridad, libertad, contención y creatividad, que nos permite ir tolerando cada vez dimensiones de mayor angustia de vacío. Esto también significa que cuanto más nos animemos, más desafíos de angustia de vacío se van a presentar. Está Serán más bien. altas las alturas del vacío. Al mismo tiempo, hay algo que, como descubre el patrón, comienza a desdramatizar esto. ¿eh? Mm. Lo intenso no tiene por qué ser dramático. ¿eh? Lo intenso no tiene por qué ser desgarrador, flagelante, sufriente. Podemos atravesar angustias de vacío uraniano con la suficiente templanza y convicción de que es la condición para que se revele una dimensión de libertad y creatividad inédita en mi existencia. De modo que sabré ir a la experiencia con cierto temblor ¿Hay otra celular. manera? Yo no conozco otra, pero eh, además la invitación a, como Don Juan, ¿no? Como no me acuerdo qué libro, que decía, bueno, ahora a Carlos Castaneda te lanzas. ¿Y Claro. cómo me voy a lanzar? Es como una locura, justamente, que me voy a matar. Lanzate. Esto no quiere decir, esto no es una convocación a que las personas se, se suiciden, no, para nada. Es simplemente interno para que se despliegue. Pero tomemos la parábola de Don Juan de Dale. Castaneda. Don Juan le dice algo a Castaneda que es maravilloso, ¿no? Le da las 4 condiciones con las cuales un guerrero va a la batalla, que es algo parecido a el loco a punto de dar el salto al vacío. Sí. 4 condiciones. Primero, tiene que haber miedo. El miedo forma parte de la condición con la que el guerrero va a la batalla. Sí. Bien despierto. Estar con miedo no significa estar dormido. Estoy con miedo, pero muy despierto, atento y presente en lo que está ocurriendo. Con miedo y presente. Con respeto. Con miedo, bien despierto y con respeto. No en forma arrogante, no en forma desubicada, sino en contexto, con clara noción de contexto y del respeto que merece este contexto. Y la última condición, absoluta confianza. Total. El miedo, si no es abrumador, sabe compatibilizar y convivir con la confianza. Entonces, esta metáfora que usa don Juan Matus con Carlos Castaneda respecto a la A las condición del guerrero para ir a la batalla, que es análoga a la condición del loco para dar el salto al vacío en la imagen del tarot, tenía que ver con esas 4 condiciones, que es estar bien despierto, bien atento y presente a lo que está ocurriendo, con miedo. El miedo no es negación del guerrero, con respeto, muy consciente de lo que está ocurriendo y con absoluta confianza. Y es interesante aquí que el miedo convive con la confianza, no es excluyente, no es que porque hay miedo no puede haber confianza. Sin duda que ahí, en esa polaridad miedo-confianza, se puede derivar en una polarización donde un polo niega al otro, donde el miedo sea tan grande que niegue a la confianza o la confianza sea tan excesiva que bloquee el miedo. Pero si está presente el equilibrio entre miedo y confianza, las condiciones del desarrollo de lo creativo, de la exploración hacia lo genuino, auténtico de nuestra existencia, tiene posibilidades de ser desarrollado. El salto al vacío no sería un suicidio. Totalmente.
Y viste que tiene que ver también con Aries, de alguna manera, porque ¿no? cuando estamos ahí adentro y salimos y no sabemos a dónde, ahí hay miedo, hay confianza, hay dolor, hay... ya de por sí es el primer loco. Lo insólito, lo inédito, lo libre y creativo participa de un orden profundo, que es el Saturno regente de Acuario, digamos, ¿no? Para nuestra percepción cotidiana, ordinaria, condicionada por ser conciencias encarnadas en la forma, en el tiempo y el espacio, el zodíaco tendría que terminar en Capricornio, digamos. Pero no. Pero no, hay un profundo orden que está más allá del manifiesto, y ese orden de la energía, de la creatividad de la vida, es un orden. Es el despliegue de la creatividad de la vida no es ajeno a un orden que sabe incluir el imprevisto, el salto de escala, entre comillas, lo que sale del orden establecido. Respecto a esto, me parece, ya que estamos en un clima acuariano, uraniano en la humanidad, la era de Acuario y todo lo demás, ciertas manifestaciones de la creatividad están excediendo nuestro control y están produciendo temor. Quiero decir, la inteligencia artificial es expresión es una realización de la creatividad de la humanidad, que escapa al control de la propia humanidad que fue su creadora. Con lo cual, la primera reacción, está bien o está mal, esto va a ser para mejor o para peor, habría que abolirla por decreto, esa primera reacción se desvanece. La manifestación de un genuino de una genuina expresión de la creatividad humana que excede al control de la propia humanidad que la ha creado. Y tendríamos que ir a ella como un guerrero va a la batalla, con miedo, con respeto, bien despiertos y con absoluta confianza. Steve Jobs es otra metáfora, otro ejemplo de eso que habíamos reflejado antes con los humanos que quisieron volar en aparatos, o el propio Henry Ford. Steve Jobs tuvo la percepción, mientras todos manejábamos aparatos con teclas, de que una supercomputadora podía reducirse a esto, a una pequeña pantalla sin teclas, que pesara lo que una hamburguesa de McDonald's. Y que todo el mundo tiene acceso, los niños, los Y, grandes, todos. lo más democrático que podemos imaginar. ¿Eh? Eh, Cuando se le ocurrió esto, la tecnología no avalaba. O sea, eso no va a ser posible, le dijeron los creativos de Apple. Va a Y él dijo, fallar. no importa, quiero que no sea con teclas, quiero que sea un aparatito y que esté en el celular. No puede ser. Sí, quiero que sea así. Él era pisciano, ¿no? Era pisciano, pero tuvo esa visión de futuro. En el futuro toda la gente va a tener esto. Y la plasmó. Pero primero fue un loco. Y todo Bueno, era... Sos un loco. claro, bueno, fue expulsado de la propia compañía que él creó. Eso es terrible. Ahí está cuando te echan de tu casa. Es Pero terrible. fíjate vos, a los pocos años lo llamaron de vuelta porque a partir de que él ya no estaba más en la compañía se iba a pique. Y sí, faltaba ese cerebro. Te Dale, agradezco dale. tanto. ¿Querés contar algo más? ¿Querés decir algo más? O como quieras, para mí es muy nutritivo No, todo. bueno, creo que le hemos prestado atención y hemos estimulado una meditación respecto a lo que yo creo que es fundamental, que es a comprometernos en una percepción de Saturno y Urano, de la realización y de la creatividad, no en conflicto antagónico excluyente, sino en un conflicto, en una tensión creativa. Realización y creatividad están en vínculo, no hay ninguna posibilidad de disociarlo. Saturno y Urano están en vínculo, no hay ninguna posibilidad de disociarlo sin generar patología. Sí, lo podemos disociar, pero el efecto es patología. De modo que vincular Saturno y Urano es profundamente sanador.
antipatológico, Ay, digamos. sí, sí, sí. Disuelve sufrimiento. Poder ver vínculo donde estamos convencidos que hay exclusión es sanador. Es sana, Saturno, Urano, Luna y Urano. es Podríamos sanador. explicar. Saturno, Luna está en vínculo con Urano. Urano está en vínculo con Saturno, Luna. No es cierto que sean polos excluyentes. Si esto madura en nuestra percepción, el encanto del obediente gendarme del orden establecido y el encanto del rebelde que derrumba y demuele el orden establecido se va a disolver. Oh, ah. Seamos optimistas, yo creo que en 3, 4, 5 millones de años esto se va a dar.